Les sobra talento y tienen de dónde escoger. A lo largo de los años, Francia se ha ganado un nombre en la historia de la Copa del Mundo a base de victorias, aunque esto también se debe a derrotas insólitas que han puesto en duda el carácter de los Bleus. Por eso, en Palabra de Gol, recordaremos todos estos episodios con los 5 amigos y rivales de Francia en los mundiales, porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Y arrancamos el repaso de los amigos de Francia con Paraguay, selección que sufrió a la poderosa delantera gala en el Mundial de Suecia 58. Allí por la fase de grupos, ambas selecciones libraron una batalla de goles, pero el mayor talento de los franceses se vio reflejado en el marcador, pues al final ganaron por 7-3. Tuvieron que esperar 40 años para que este duelo se repitiera en un mundial. Esta vez los guaraníes fueron los rivales de los Bleus en los octavos de final de Francia 98. La dura defensa albirroja fue todo un escollo para los locales, pues la diferencia llegó hasta el minuto 113, donde Laurent Blanc anotó un gol de oro más que sufrido, que acabó con el sueño de los paraguayos. Croacia es sinónimo de alegría para Francia en los mundiales, empezando por el primer duelo entre ambos por las semifinales de Francia 98. Si bien los balcánicos se adelantaron por medio de Zucker, los locales encontraron en Lilian Thuram un amuleto de oro, pues el defensor firmó el partido de su vida con 2 goles que lideraron la remontada y la clasificación a la final de los locales. Los franceses esperaron 20 años para reencontrarse con sus queridos colegas croatas en la reciente final de Rusia 2018. Allí la suerte le sonrió a los Bleus, que empezaron a liquidar el asunto con un autogol y con un insólito penal de Perisic. A pesar de la reacción croata, Pogba y Mbappé sentenciaron el duelo, para darle por todo lo alto el segundo mundial de su historia a Francia. México ha sido muy cordial con los franceses en las 4 oportunidades que se han enfrentado. La primera fue en uno de los partidos que inauguró este campeonato en 1930. Allí los galos demostraron su superioridad técnica al imponerse por 4-1. El reencuentro llegó en la fase de grupos del Mundial de Suiza 1954, un duelo algo más parejo que se decidió con el gol de Copa sobre el final para decretar el 3-2 definitivo. 12 años después, se volvieron a cruzar estas dos selecciones en la fase de grupos de Inglaterra 66. Allí México fue un rival más duro, pero los franceses consiguieron un empate que a la larga les sirvió de poco a los dos equipos. Finalmente, la única derrota de los galos a manos del Tri llegó en la fase de grupos de Sudáfrica 2010. Allí los mexicanos aprovecharon el pésimo estado futbolístico y anímico de la selección gala, que cayó por 2-0 ante los aztecas. Francia puede jactarse de tener a un gigante como Brasil entre sus amigos, una relación que no empezó bien para los galos, pues el primer encuentro fue en las semifinales del Mundial de Suecia 58, donde la verde amarela liquidó por 5-2 a los Bleus. La revancha de los europeos llegó en los cuartos de final de México 86, donde en un dramático cara a cara que se extendió por 120 minutos, los penales decidieron el ganador, pues los franceses se impusieron por 4-3. El siguiente duelo entre ambos llegó en la recordada final del Mundial del 98. Allí los locales se impusieron con autoridad ante la canariña, que sufrió 3 goles aquella noche, donde los Bleus se alzaron con su primer mundial. Y finalmente, el último gran recuerdo de Francia con Brasil sucedió en los cuartos de final de Alemania 2006, donde los dirigidos por Domenech dieron el golpe y eliminaron a una de las favoritas tras el 1-0 final, que significó el pase de Francia a las semifinales. Y los mejores amigos de Francia en la Copa del Mundo son sus vecinos, los belgas. Fraternidad que inició en la Copa del Mundo de 1938, donde los locales no tuvieron mayores inconvenientes para eliminar a Bélgica en los octavos de final. Los Diablos Rojos tuvieron que esperar 48 años para tener oportunidad de revancha, que se dio en el partido por el tercer lugar de México 86. Sin embargo, de nuevo los Bleus se saldrían con la suya en un atractivo encuentro que necesitó de prórroga para resolverse y que acabó 4-2. Finalmente, el encuentro más reciente entre vecinos se dio en las semifinales de Rusia 2018, donde ambas selecciones regalaron un encuentro muy interesante por su paridad. Sin embargo, el cabezazo de Umtiti fue definitivo para los Bleus, que aguantaron de gran manera a los Diablos Rojos, que no fueron capaces de remontar y se convirtieron en la vieja confiable francesa en los mundiales.
Y en el bonus de los amigos de Francia podemos destacar a Hungría, que cayó en 2 oportunidades ante los Blues. Primero en la fase de grupos de Argentina 78 por 3-1 y en la misma ronda en México 86, donde los galos se impusieron por 3-0. Irlanda del Norte también ha caído en un par de oportunidades ante Francia, 4-0 en los cuartos de final de Suecia 58 y 4-1 en la fase de grupos de España 82. Argentina da el puntapié inicial entre los rivales de Francia, serie que empezó en el primer mundial de la historia donde se encontraron en la fase de grupos. Allí el duelo fue para los argentinos, gracias al solitario tanto de Luis Monti. Los Blues se reencontraron con los sudamericanos 48 años más tarde en la primera ronda de Argentina 78. Sin embargo, de nuevo sería victoria albiceleste, que jugando en casa se impuso por 2-1. La revancha francesa llegó en Rusia 2018, donde se repitió este duelo en el marco de los octavos de final. Allí los franceses le demostraron la dura realidad al flojo conjunto de Sampaoli, que fue totalmente superado a pesar de que los argentinos se encontraron con algunos goles. La efectividad de los de Deschamps fue suficiente para lograr la primera victoria de los galos frente a los gauchos. La antigua Yugoslavia en su momento supo ser una piedra en el zapato de los franceses. El primer duelo entre ambos llegó en la fase de grupos de Suiza 54, donde los yugoslavos vencieron a un flojo equipo galo con un solitario tanto de Milutinovic. Los Blues solo tuvieron que esperar 4 años para el reencuentro con los balcánicos, en Suecia 58 por la misma instancia. Sin embargo, a pesar de que Francia tenía un equipo más talentoso, tampoco pudo derrotar a los yugoslavos, que encontraron la victoria en los minutos finales de aquel partido. El registro de Francia con los ingleses en el mundial es nefasto. El primer encuentro llegó en Inglaterra 66, donde los locales pudieron dejar en evidencia el flojo rendimiento de los galos, que cayeron por 2-0, derrota que contribuyó a su temprana eliminación en ese mundial. 16 años después se repitió este duelo europeo en España 82. Allí los ingleses sorprendieron al llevarse los 3 puntos sobre Francia. Sin embargo, a pesar de que los Three Lions se impusieron por 3-1, aquella derrota no evitó la eventual clasificación a la segunda ronda de una selección gala que acabaría en el cuarto lugar de ese torneo. Francia no se escapa de las garras de Alemania en los mundiales, selección a la que solo pudo ganar en el primer duelo que tuvieron por el tercer lugar de Suecia 58, donde el feroz ataque de los Blues les permitió ganar un partido loco que acabó 6-3. Los teutones esperaron hasta las semifinales de España 82 para tener revancha. Allí, en un duelo violento de adrenalina pura, ambos equipos firmaron un encuentro de leyenda, que acabó 3-3 luego de 120 minutos de juego, pero en los penales la Mannschaft tuvo mayor efectividad y se clasificó a la final. 4 años después, en la misma instancia, se repitió este duelo europeo. Sin embargo, esta vez el cuadro francés no pudo equiparar las fuerzas de los alemanes, que con solvencia se llevaron el partido, que significaba otro adiós de los Blues a puertas de la final. Y por último, el encuentro más reciente entre los dos fue en los cuartos de final de Brasil 2014, donde en un duelo muy cerrado, Hummels fue el héroe de los germanos con un tanto de cabeza para eliminar una vez más a los galos. Pero el rival que más aborrecen los franceses es Italia. La Azzurra atormenta a los Blues desde aquella edición de Francia 1938, donde fueron los responsables de eliminarlos de su mundial en los cuartos de final, gracias a un 3-1 que les dio la victoria. Tuvieron que pasar 40 años para que se repitiera este duelo europeo, en la fase de grupos de Argentina 78. La Nazionale arruinó el debut de los galos, que sufrieron la remontada de los trasalpinos, que vencieron por 2-1. En México 86, por fin llegaría el primer triunfo de los franceses, que eliminaron a una Italia muy floja en los cuartos de final al ganar 2-0. 12 años más tarde llegó el reencuentro, también por los cuartos de final. Allí a Francia le costó mucho abrir un partido donde los italianos apostaron al catenaccio, por lo que solo los penales decidieron el ganador, y el tiro fallado por Dino Baggio le dio el pase a los anfitriones. Y finalmente hay que recordar la final de Alemania 2006, donde otra vez el juego defensivo de la Azzurra complicó mucho a los franceses. La pérdida de Zidane por el recordado cabezazo afectó a un equipo que perdió el título desde los 12 pasos, por lo que Italia, al ser el único verdugo de Francia en una final, se convierte en la bestia negra de los Blues en los mundiales. Y en el bonus de los rivales de Francia podemos mencionar a Chile, que derrotó a los franceses en la fase de grupos de Uruguay 1930. Polonia fue otro equipo que aprovechó al máximo su único cruce con los galos, que se dio en el partido por el tercer puesto de España 82. Y finalmente podemos mencionar a Senegal, que sorprendió al planeta derrotando a Francia en el partido inaugural de Corea y Japón 2002.
Y hasta aquí este repaso por los amigos y rivales de Francia. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.